Imagina esto, final del Mundial, minuto 116. El balón cae en el área, un jugador lo controla con el pecho y sin pensarlo, dispara. La pelota entra, un país entero explota. Millones gritan su nombre, pero ese hombre, el mismo que acaba de marcar el gol más importante en la historia de España, llevaba meses sin poder levantarse de la cama, meses sin querer hablar, meses luchando contra algo que ningún rival en una cancha le había hecho sentir. Andrés Iniesta acababa de decidir un mundial, pero antes tuvo que decidir algo mucho más difícil: seguir viviendo. Y esa historia, en esta crónica, te la contamos. ¡Bienvenidos! Y antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos escuchas, qué hora es en tu ciudad, y si este contenido te gusta, permítenos seguir contando estas historias que el fútbol muchas veces esconde. Lo que vamos a revelar hoy no es solo la historia de un gol, es la historia de un hombre que tocó fondo en silencio, rodeado de millones de personas que lo admiraban y que encontró en el momento más grande de su carrera la salida a su propia oscuridad. En esta crónica analizamos cómo la depresión casi destruye a uno de los futbolistas más elegantes que ha pisado un campo de juego y cómo el fútbol paradójicamente fue su medicina y su veneno al mismo tiempo. Para entender lo que pasó en Sudáfrica 2010, hay que retroceder. Hay que ir a Fuente Alvilla, un pueblo de apenas 2,000 habitantes en Albacete, España. Ahí nació Andrés Iniesta en 1984, un niño tan tímido que sus propios compañeros de escuela apenas lo escuchaban hablar, pero con un balón en los pies, ese niño callado se convertía en otra cosa. A los 12 años, el Barcelona lo fichó para la Masía, y aquí empieza el primer quiebre. Porque irse de casa a los 12 años, dejar a tu familia, dormir en una residencia rodeado de desconocidos, no es un sueño para un niño introvertido, es una prueba de supervivencia. Se dice que Iniesta lloraba todas las noches durante sus primeros meses en Barcelona, que llamaba a su padre pidiéndole volver, pero no volvió, se quedó, y esa decisión cambió la historia del fútbol. Sin embargo, también sembró algo dentro de él, algo que tardaría años en explotar. El Iniesta que el mundo conoció en los 2000 era un mediocampista que parecía jugar en cámara lenta mientras todos los demás corrían. No era el más rápido, no era el más fuerte, no tenía un disparo brutal, pero tenía algo que no se entrena: visión, una capacidad casi sobrenatural para encontrar el espacio donde nadie miraba y entregar el balón justo en el momento exacto. Xavi, su compañero y amigo, dijo alguna vez que Iniesta era el mejor jugador con el que había compartido cancha. Y viniendo de Xavi, eso no es un halago menor. Con el Barcelona, Iniesta lo ganó todo: ligas, copas, Champions League. Fue parte del equipo que muchos consideran el mejor de la historia, el Barcelona de Guardiola entre 2008 y 2012. Pero aquí es donde se pone interesante, porque mientras el mundo veía a un genio del fútbol, Iniesta estaba cayendo por dentro. ¿Qué pasa cuando un hombre que vive frente a 80,000 personas cada fin de semana no puede hablar de lo que siente? ¿Qué pasa cuando la presión no viene del rival, sino de tu propia mente? En 2009, algo se rompió. Iniesta comenzó a experimentar episodios de ansiedad severa. No podía dormir, no quería entrenar, se sentía vacío, desconectado, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. Y no era una lesión muscular que se cura con reposo, era algo más profundo. Según el propio Iniesta, relató años después, hubo días en que no encontraba razones para levantarse, días en que el jugador más querido del vestuario del Barcelona simplemente no quería existir. Y todo esto sucedía en silencio, porque en el fútbol, especialmente en aquella época, hablar de depresión era casi un tabú. Los futbolistas eran guerreros, competidores, máquinas. No se les permitía ser humanos. En esta crónica lo decimos con todas las letras. El fútbol le falló a Iniesta como le ha fallado a tantos otros. Pero hubo
un detonante, un momento que partió la vida de Iniesta en dos. En agosto de 2009, Dani Jarque, capitán del Español y amigo cercano de Iniesta, murió de un paro cardíaco durante una pretemporada en Italia. Tenía 26 años. La noticia devastó al mundo del fútbol español, pero a Iniesta lo destruyó de una manera que nadie vio venir, porque la muerte de Jarque no solo fue la pérdida de un amigo, fue el espejo más cruel posible. Iniesta vio en esa tragedia la fragilidad de todo, de la vida, de la carrera, del cuerpo. Si un jugador joven y sano podía morir así, sin aviso, ¿qué sentido tenía todo? Esa pregunta se instaló en su cabeza y no se fue durante meses. La depresión que ya venía creciendo se convirtió en algo inmanejable. Y entonces, Iniesta tomó una decisión que en ese momento fue más valiente que cualquier gol. Pidió ayuda. Comenzó a trabajar con un psicólogo. Se apoyó en su familia, en su pareja, en un círculo muy reducido. No hizo declaraciones públicas, no dio entrevistas lacrimosas. Simplemente empezó a reconstruirse en privado. Y aquí hay algo que en esta crónica lo comentamos porque es fundamental. Iniesta no dejó de jugar. Siguió compitiendo al más alto nivel mientras luchaba contra la depresión. Eso no es fortaleza deportiva. Eso es algo que va mucho más allá del fútbol. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que seguir funcionando mientras por dentro sentíamos que todo se derrumbaba? Iniesta lo hizo frente a millones de espectadores, con la presión de un club como el Barcelona sobre sus hombros. Y nadie se enteró. Llega 2010, Mundial de Sudáfrica. España llega como una de las favoritas, con una generación dorada que incluye a Xavi, Puyol, Villa, Casillas y por supuesto Iniesta. Pero esa selección arrastraba una maldición histórica. España nunca había ganado un mundial. Cuartas de final, octavos, fase de grupos vergonzosas. El talento siempre estaba, pero el título nunca llegaba. Y en ese torneo, el camino no fue fácil. España perdió su primer partido contra Suiza. Sí, contra Suiza. Los titulares de los periódicos fueron despiadados. Las críticas llovieron. Y Iniesta, que seguía en su proceso de recuperación emocional, tuvo que bloquear todo ese ruido y enfocarse. Partido a partido, España fue avanzando. No con goleadas, sino con victorias mínimas, sufridas de un solo gol. Como si el destino quisiera llevar la tensión al límite. Y entonces llegó la final. 11 de julio de 2010, Johannesburgo, España contra Holanda. El partido fue duro, trabado, casi violento. Holanda jugó con una agresividad que sorprendió a muchos. De Nigel de Jong hay una imagen que quedó grabada en la historia. Una patada de kung fu al pecho de Xabi Alonso que debió ser roja directa y el árbitro solo sancionó con amarilla. El partido se fue a la largue, 0-0, y en el minuto 116, Cesc Fábregas filtró un balón al área. Iniesta lo bajó con el pecho y con la derecha disparó cruzado. El balón pasó entre las piernas del defensor y se metió en la red. España era campeona del mundo por primera vez en su historia. ¿Y qué hizo Iniesta? No corrió a celebrar con los brazos al aire. No gritó hacia la tribuna. Se quitó la camiseta y mostró una camiseta interior que decía: Dani Jarque, siempre con nosotros. En el momento más grande de su vida, Iniesta no pensó en él. Pensó en su amigo. Pensó en el hombre que ya no estaba. Y ese gesto, esa imagen, se convirtió en uno de los momentos más emotivos en la historia del deporte, no solo del fútbol. Pero aquí viene la parte que pocos analizan. ¿Fue ese gol una liberación para Iniesta o fue solo un paréntesis en una batalla mucho más larga? Porque la depresión no se cura con un gol, no se cura con un título. Iniesta lo dijo años después en su autobiografía. La recuperación fue un proceso largo, con recaídas, con días malos después de días buenos.
El gol en la final fue un momento de luz, sí, pero no fue la cura. La cura fue el trabajo diario, la terapia, la decisión constante de no rendirse. Y en esta crónica lo decimos porque es importante. Romantizar la depresión con finales felices puede ser peligroso. No todos tienen un gol en una final del mundo esperándolos al final del túnel, pero todos pueden pedir ayuda. Todos pueden dar ese primer paso que Iniesta dio cuando decidió hablar. Después de Sudáfrica, Iniesta siguió siendo Iniesta. Ganó la Eurocopa 2012, fue elegido mejor jugador de ese torneo, siguió siendo pieza clave del Barcelona durante años. Pero algo había cambiado. Hablaba más abiertamente sobre salud mental. En entrevistas, sin dramatismo, pero con firmeza. Explicó lo que había vivido. Y eso abrió una puerta que en el fútbol estaba cerrada con llave. Porque después de Iniesta, otros jugadores empezaron a hablar. Se supo que figuras enormes del deporte también luchaban con la depresión, la ansiedad, el agotamiento emocional. ¿Habría pasado eso sin el ejemplo de Iniesta? Quizás, pero él fue uno de los primeros en romper ese muro. Y lo hizo sin aspavientos, sin golpearse el pecho, sin convertirlo en un espectáculo. Lo hizo como hacía todo en la cancha, en silencio, con elegancia, en el momento justo. Hay una línea muy delgada en el deporte de alto rendimiento. La línea entre la exigencia y la destrucción. Entre empujar a un atleta a ser mejor y empujarlo al abismo. El sistema del fútbol profesional está diseñado para exprimir talento, concentraciones interminables, viajes constantes, exposición mediática brutal, redes sociales que amplifican cada error. ¿Cuántos jugadores están pasando ahora mismo por lo que Iniesta pasó en 2009 y no tienen la fortaleza o los recursos para pedir ayuda? ¿Cuántos se callan porque el vestuario no es un lugar seguro para hablar de emociones? El fútbol ha avanzado. Sí, hoy hay clubes con departamentos de psicología deportiva. Hay protocolos, hay más conciencia. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Es suficiente? ¿O seguimos tratando a los futbolistas como productos y no como personas? Andrés Iniesta se retiró del fútbol europeo en 2018, cuando dejó el Barcelona entre lágrimas en una despedida que conmovió al mundo entero. Jugó después en Japón, en el Vissel Kobe, lejos de los focos, como buscando la paz que el fútbol europeo no siempre le dio. Y finalmente, en 2024, anunció su retiro definitivo. Se fue como llegó, sin hacer ruido, pero dejó algo que ningún título puede igualar. Dejó la prueba de que se puede ser vulnerable y extraordinario al mismo tiempo, que pedir ayuda no es debilidad, que el silencio no siempre es fortaleza, y que a veces el gol más importante de tu vida no es el que metes en una portería, sino el que metes contra tus propios demonios. La historia de Iniesta es la historia de una contradicción hermosa. Un hombre que no quería ser visto se convirtió en el centro del momento más visto en la historia de su país. Un hombre que luchaba por encontrar razones para seguir adelante le dio a millones de personas la razón para gritar de alegría. Un hombre silencioso cuyo gol fue el más ruidoso de todos. Y esa es quizás la mayor lección que nos deja el fútbol cuando decide ser más que un juego, que detrás de cada camiseta hay una persona. Y que esa persona, por más talento que tenga, por más títulos que acumule, también puede romperse. La grandeza no es no caer, la grandeza es levantarse cuando nadie sabe que estás en el suelo. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video. A veces un mensaje, una llamada, una conversación puede cambiar todo. Déjame en los comentarios qué momento de Iniesta te marcó más, o si crees que el fútbol ya hace lo suficiente por la salud mental de sus jugadores. Al final lo que vale más es tu opinión. Esto fue una historia más de Crónicas del Fútbol Mundial Podcast. Hasta la próxima.